Bienvenidas y bienvenidos a este video en donde vamos a revisar cómo hacer un estudio de cabida en 3 dimensiones con el software Autodesk Formit. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con Formit? Que es una herramienta completamente gratuita, que no se instala, que funciona directamente desde el navegador y que tampoco requiere una cuenta. Por lo tanto es gratis, simple y fácil de usar. Simplemente hay que acceder al sitio web que está en la descripción de este video y empezar directamente a trabajar. Así que vamos a minimizar esta ventana del costado y vamos a empezar a realizar nuestro estudio de cabida. En este caso necesito primero saber las dimensiones de mi terreno. Yo acá tengo el plano de emplazamiento, donde ya tengo las dimensiones del largo y del ancho de mi terreno y son las dimensiones que me voy a llevar al programa. Entonces vamos a irnos directamente a Formit para que realicemos el dibujo del terreno. Lo podemos hacer con línea o con rectángulo. Antes de hacerlo vamos a cambiar la unidad de medida o revisar en qué unidad estamos trabajando. En Settings vamos a ir a unidades y yo lo voy a dejar en centímetros. Así que hecho eso, ahora sí puedo hacerlo con línea o con rectángulo. En este caso lo voy a hacer con rectángulo y voy a primero trazar o posicionar el punto inicial. Entonces vamos a hacer el primer clic y a medida que yo mueva el cursor voy a poder empezar a crear el rectángulo. Voy a hacer mi primera línea hacia este lado, obviamente de manera ortogonal. Aparece ahí una línea de referencia y cuando tenga el cursor posicionado en este eje Y voy a apretar tabulador para poder escribir la distancia. Entonces en este caso era 87.2 centímetros. Está en centímetros, si fuera metros sería 87.2, pero en este caso pasado centímetros 8720 y el ancho, también tabulador, es de 27.7, 2770. Ahí está. Entonces ya tengo mi forma inicial, mi terreno, al cual le vamos a empezar a hacer las sustracciones de geometría. Primero considerar que este programa, cuando nosotros hacemos un dibujo, cuando yo completo un dibujo, se crea un plano, que es lo que aparece de color blanco, ¿ya? Ese plano es independiente de las líneas. Yo puedo borrar el plano si es que lo selecciono y aprieto suprimir y las líneas se mantienen. En este caso vamos a hacer lo mismo. Voy a borrar el plano que se creó porque en realidad lo que necesito por ahora son las dimensiones del perímetro. No necesito el plano aún porque no vamos a extruir nada todavía. Vamos a empezar a utilizar la información que pudimos recopilar de nuestro análisis previo. Así que yo ya realicé la recopilación de la información para mi terreno con las condiciones que estamos viendo a continuación. Tenemos un antejardín de 5 metros, la rasante que es de 70 grados, distanciamiento, constructibilidad, ocupación de suelo, etc. Entonces, en base a eso, el terreno que ya tengo, le vamos a empezar a hacer las restas de las cosas que ya consideramos. Por ejemplo, el antejardín. Yo tengo acá mi calle, por este costado, entonces vamos a restarle 5 metros de antejardín de este costado. Entonces hice una línea, se me crearon ahora 2 planos, antejardín y el resto del terreno. Voy a borrar los planos también, quiero solamente las líneas, para que veamos que entonces esta superficie ya no la puedo usar para construir. Vamos a hacer lo mismo ahora con los costados, con los distanciamientos. Podríamos tomar acá la distancia de 4 metros, ¿no es cierto? Y empezar a dibujar lo que queda dentro. Pero más rápido podemos hacer un offset a las líneas exteriores y copiarlas 4 más adentro. Ya voy a hacer eso. Entonces voy a seleccionar las líneas de los 3 lados sobrantes. Selecciono la primera, mantengo presionado control. Si mantengo presionado control puedo seleccionar más cosas, sumar elementos a la selección. Entonces voy a seleccionar las 3 líneas de inmediato. Suelto control y le voy a dar clic derecho a una de las líneas. Clic derecho para poder ver las herramientas de modificación. En este caso vamos a utilizar offset, que sería desfase en español, para poder copiar las líneas un tanto más adentro o un tanto más afuera. Vamos a apretar offset. Voy a hacer mover mi cursor hacia adentro, ya hacia adentro del espacio, y aparece la distancia. Tabulador, 4 metros, y se nos va a copiar la línea 400 hacia adentro, 400 hacia afuera. Hacia afuera no lo quiero, entonces voy a borrar tanto el plano de afuera y las líneas que me copió afuera. ¿Ya? Dejamos solamente lo de adentro. Entonces,
se van creando planos. Estos planos ya sabemos que los podemos ir borrando. Pero ahí ya tengo descontado el antejardín y descontado el distanciamiento de los otros 3 lados. Ahí ya me sobraría, digamos, lo que sería la ocupación del suelo, el 100%. Lo que puedo ocupar es el máximo. Por eso es importante también considerar cuánto de ocupación de suelo tiene nuestro terreno. En mi caso es 1, por lo tanto yo puedo ocupar el 100% de esto. Pero si fuera 0,3, 0,4, 0,5, va a ser distinto, ¿ya? Yo voy a hacer el ejemplo de ambos casos. En el caso de 100% y en el caso de 0,4. Entonces voy a copiar esto antes de continuar. Lo voy a pegar acá en un costado para poder hacer los dos ejemplos. Entonces si usted tiene 0,4, 0,3, vamos a hacer el ejemplo a continuación. Voy a partir con el 0,1 con las condiciones que tengo actualmente en mi pantalla. Entonces 0,1 aislado y altura máxima 22,5. Vamos a tomar el 100% entonces de lo que me quedó dentro. ¿Ya? El plano que quedó dentro, una vez descontado el antejardín y el distanciamiento. Si el plano se borró por cualquier cosa, o lo borré, y me quedó así, yo siempre lo puedo reconstruir redibujando el perímetro. Si yo redibujo el perímetro, se vuelven a crear los planos. Entonces vamos a dejar solamente el que yo quiero. Y este plano lo vamos a extruir. ¿Cuánto? La altura máxima que me arroja la información normativa. Entonces voy a tomar el plano, un solo clic, se pone celeste, y ahora me aparece el cursor con esa flecha cuando me acerco al plano. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo empujar hacia arriba. Voy a presionar, voy a mantener presionado mi clic izquierdo y voy a mover hacia arriba. ¿Ya? No he soltado el clic, estoy empujando hacia arriba. Y cuando empuje, en realidad lo voy a empujar a cualquier altura. Voy a empujar solamente. Y ahora voy a hacer clic en la cota de altura. Hago clic en la cota de altura y me deja cambiarla. Entonces vamos a poner 22,5 metros. Ok. Ahí está. Entonces ahora mide la altura máxima. ¿Era esto todo? Claramente no. Nos faltan 2 valores que no hemos usado aún. Nos falta el valor de la rasante y nos falta el coeficiente de constructibilidad. Entonces vamos a revisar esos 2 valores a continuación. Vamos a partir por la rasante. La rasante entonces es este plano imaginario que va a estar a 70 grados de cada extremo y nos va a indicar qué parte del edificio vamos a tener que cortar. Entonces la rasante nace desde los deslindes, en este caso cuando tengamos un edificio al lado o un terreno al lado, un terreno vecino, nuestro deslinde, nuestro medianero va a ser desde donde parte esa rasante, y cuando tengamos la vista hacia la calle, o sea tengo la vista hacia el espacio público, la rasante nace desde la mitad, el eje de ese espacio público. Entonces vamos a ver en nuestro plano de emplazamiento la condición. Tengo 2 calles acá, entonces en el caso de las calles, yo tengo que trazar desde una línea oficial hasta otra línea oficial de los terrenos, el terreno que tenga al frente, y la mitad de eso va a ser el eje del espacio público. El espacio público es la calle, es la acera, la vereda, todo eso. Entonces, conociendo la mitad, en este caso son 18 metros, desde ahí nace la raza. 18 metros desde la línea oficial de mi terreno. Entonces, en Formit, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar esos 18 metros desde la línea oficial hacia afuera, 18 metros, y acá parte la rasante, cuando tengo una calle. Entonces, en ese punto, voy a trazar una línea vertical, una línea hacia arriba. ¿Ya? ¿Cómo hago una línea vertical? Porque cuando yo trazo una línea, como que pareciera estar haciéndola en cualquier parte, pero fíjense que aparecen los ejes. El eje X, el eje Y y el eje Z. Yo me puedo agarrar de ese eje si mantengo la tecla Shift. O sea, hago el primer punto de la línea. Voy a mover el cursor hacia arriba, tratando de buscar la vertical, aunque no la encuentre. Y voy a mantener Shift. Cuando mantenga Shift, se va a bloquear el eje. ¿Ya? O lo busco solamente. ¿Sí? No es tan difícil, lo puedo buscar. Ahí me está proyectando verticalmente en el eje Z. Y voy a trazar una línea simplemente que sea más alta que mi volumen. ¿Ya? Da igual, pero más alta que mi volumen. Clic. Escape. Esto quiero. Una línea vertical. ¿Ya? Paralela a mi volumen. En el punto donde debería estar.
ya sea en el espacio público o en los deslindes. En este caso estoy haciendo en la calle, así que en el eje del espacio público. Ahora, esta línea la voy a rotar para que me quede a 70 grados y pueda ver si es que afecta o no mi volumen. Pareciera que no, pero vamos a hacer la prueba igual. Entonces, para rotar la línea, la selecciono primero. Vamos a darle clic derecho y vamos a buscar rotar. Ojo que es muy importante, cuando yo selecciono algo y quiero buscar las opciones de modificación, tengo que darle clic al elemento. Si lo hago afuera, se deselecciona. ¿Ya? Selecciono la línea, clic derecho, rotar. Ahora, fíjense que aparece esta especie de transportador con todos los ángulos, pero me está rotando actualmente en su propio eje, o sea, me está rotando en el piso. No me sirve eso porque yo quiero rotarlo hacia el volumen, o sea, desde acá hacia acá. Bueno, la solución sería poder cambiar la dirección o la posición de este transportador, de este círculo. ¿Ya? ¿Cómo se cambia? Bueno, fíjense que aparecen 3 círculos, uno del centro, uno acostado y otro en vertical. Tenemos que cambiar el que está en vertical. ¿Ya? ¿Cómo lo cambio? Tengo que apretar en ese círculo rojo. ¿Ya? Aprieto ese círculo rojo una vez, lo aprieto y ahora puedo cambiar su posición. En realidad podría ser cualquiera, pero en este caso quiero que sea para poder rotarlo de manera vertical. Entonces voy a posicionar este círculo rojo horizontalmente, en este caso en el eje X. ¿Ya? En el eje X. Podría ser hacia acá o hacia allá, pero en el eje X, en mi caso, por cómo lo roteo. ¿Ya? Eje X, segundo clic, y ahora, fíjense que ahora sí roto, ahora sí lo puedo rotar con respecto a la figura. Entonces simplemente podemos hacer clic en la flecha y desplazarla hasta llegar al ángulo que yo quiero. En este caso, digamos que este ángulo recto serían los 90 grados, yo necesito que esté 70 con respecto a la línea horizontal. Entonces, si pongo acá 70 estaría mal, porque en realidad serían los 70 desde acá abajo, no desde acá arriba. Entonces, en este caso serían 20. ¿Ya? Me salió menos, lo voy a poner entonces menos 20 para que sea en esa dirección. Puede ser 20 positivo o negativo según la rotación. Si es hacia acá es positivo, ¿se dan cuenta? Si es hacia el otro lado aparece negativo, entonces simplemente le pongo menos 20 y listo. Y ahí tengo mi línea a 70 grados con respecto a este ángulo, no al otro, con respecto a este. 70 acá, 20 acá arriba. Entonces, bueno, me doy cuenta finalmente que esta línea no afecta en nada al volumen. La única forma es que este volumen fuera mucho más alto. Ahí recién lo podría afectar, pero no es el caso. Así que de este lado la rasante no está afectando mi volumen. Puede que sea el caso, puede que no. Así que hay que hacer la prueba siempre. Ahora, voy a hacer la línea desde el otro lado. También tengo calle, por lo tanto, vamos a ver cuál es el eje del espacio público. También trazo una línea desde línea oficial hasta la línea oficial del frente. Punto medio serían 15 metros. Así que debo hacer mi rasante ahora desde 15 metros desde la línea oficial del otro costado. Entonces, lo mismo. Vamos a trazar 15 metros. La línea vertical, ya sabemos cómo hacerla. Y ahora esta línea, clic derecho, rotar. Cambiar la posición del transportador y rotamos. Menos 20. Ok. Y lo mismo. Hay tanta distancia que al final no logra interceptar la volumetría. Vamos a hacer ahora de los costados. Ahora seguro que sí pasa porque están mucho más cerca. Así que vamos a ver qué ocurre. Desde la línea del medianero, ¿ya? El eje del deslinde, donde termina mi terreno, ahí empieza la rasante. Entonces ahí hago una línea vertical y la vamos a rotar también. Rotamos la figura y rotamos la línea. Menos 20. Y ahora sí la rasante está chocando con la forma y simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a quitarle eso que sobra, lo que la rasante deja fuera, a mi volumen. Entonces, lo bueno del programa, lo bueno de hacerlo de esta forma, es que esta línea automáticamente me crea el plano que divide la figura. ¿Ya? Para esto es muy importante que la rasante yo la haya hecho pegada a la figura. Si la hubiera hecho acá, por ejemplo, la rasante la hago acá, esa línea no me va a topar la figura y no me la va a cortar inmediatamente. Igual lo podemos hacer. ¿Ya? Vamos a ver la diferencia. Voy a rotar ambas líneas para que lo puedan ver. La diferencia de hacerlo pegado a la figura o no.
lo hago pegado a la figura, como dije recién, puedo automáticamente ese plano restarlo. Si lo extruyo hacia adentro, lo bueno, lo resto automáticamente. Pero, si hago la rasante afuera, en este caso me convendría incluso moverla, ¿ya? Sería lo mejor. Pero, si la hizo fuera, tendríamos que proyectar después hacia adentro cuánto es lo que se estaría restando. Entonces, lo más conveniente es hacer la línea pegada a la figura, cosa de que podamos restar el tiro, ¿ya? Extruir hacia adentro, simplemente tengo que seleccionar esa cara y extruir hacia adentro, y eso me corta la figura. Ahí sí tengo un corte en el volumen. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a hacer ahora una vertical acá y la vamos a rotar hacia adentro los 20 grados, en este caso 20 positivo, y también está ahí chocando un poco, y también lo vamos a extruir hacia adentro, lo empujo hacia adentro. Ahí está. Eso sería entonces en el caso de la primera ocasión, la primera figura, lo que sería el estudio de cabida simplificado, con la rasante, con la ocupación de suelo, con el antejardín, distanciamiento. Ahora podemos borrar ya las rasantes si no las queremos ver, borrar las líneas que sobran, porque ya tendríamos el volumen listo. Ahora vamos a ver en el otro ejemplo cómo poder calcular los metros cuadrados por piso y los metros cuadrados totales para poder aplicar también este valor de constructibilidad que dejamos de lado en este primer ejemplo. Entonces, en este segundo ejemplo vamos a ponernos en el caso de que la ocupación de suelo no sea 1, sino que sea 0,4, distinta, y vamos a ver entonces cuál es la diferencia. Recordemos entonces que acá, ¿qué hicimos? Hicimos lo mismo al principio. Restamos el antejardín, restamos el distanciamiento. Entonces nos quedó este espacio. Ahora la diferencia con el ejemplo anterior es que no puedo ocupar el 100%. Me dice que el coeficiente es de 0,4. Entonces, eso quiere decir que no puedo ocupar el 100% de este espacio. Puedo ocupar el 40%. Entonces, ¿cómo conocemos ese valor? Vamos a irnos directamente a la calculadora para poder calcular cuánto es el 40% de este espacio. Primero debo saber los metros cuadrados totales de mi terreno. Entonces vamos a calcular los 87.2 por 27.7, que son los metros cuadrados de mi terreno. Eso mide el terreno, 22.415. Ya, lo vamos a cerrar en 2.415. Y eso lo vamos a multiplicar por 0.4, que es el coeficiente. Si es 0,5, 0,3, obviamente lo multiplicamos por el coeficiente que nos toque. Eso me da 9,66. Ya, 9,66 son los metros cuadrados que yo puedo construir como máximo en el primer piso. Ojo, en el primer piso. Eso es lo que me dice el coeficiente de ocupación de suelo. Los otros pisos los vamos a tener que calcular según el coeficiente de constructibilidad, que es del edificio entero. ¿Ya? Entonces, 966 es lo máximo que yo puedo construir en este terreno. Bueno, entonces vamos a tener que sacar la cuenta de cuánto por cuánto tiene que ser para poder cumplir con esta norma. Yo voy a mantener, por ejemplo, en este caso, son las decisiones que tenemos que empezar a tomar, voy a mantener el ancho. Ya, los 19 metros, punto 7, ese va a ser mi ancho total. Entonces yo ahora lo que tengo que averiguar y calcular es cuánto de fondo tengo que tener para que ese número multiplicado por 19 me dé 966 metros cuadrados. O sea, cuánto de largo voy a poder construir. Obviamente no lo puedo construir todo. Así que vamos a hacer el cálculo bien simple para que lo podamos ver y podamos entender entonces cuánto es. Bueno, entonces dijimos que en este caso los metros que yo necesito en total son 966. Eso es lo máximo de metros cuadrados que yo puedo construir en el primer piso. Entonces, ya tengo que un lado son 19.7. ¿Sí? Entonces yo debería pensar lo siguiente. 19.7 por X me debería dar igual a 966. ¿No es cierto? Entonces, simplemente despejamos la X y la respuesta estaría en dividir 966 por 19.7. Eso me va a dar el valor del largo de mi terreno. Entonces, vamos a buscar nuevamente la calculadora y lo vamos a dividir
966 dividido en 19.7 me da 49 puntos. Bueno, muchos decimales lo vamos a dejar en 49. Entonces, finalmente, 49 metros va a poder ser el largo de mi terreno. Entonces voy a tener el terreno de 19.7, que es lo que ya tengo, por 49. Y eso me va a dar los 966. Perfecto. Entonces, hecho ese cálculo, simplemente voy a trazar el largo, que dijimos que era 49. Y eso es lo que yo puedo construir. Y esto es lo que va a quedar fuera, ¿no es cierto? Fuera. Entonces, ahora, ya lo sé, esto es lo que voy a extruir. Esto es lo que voy a llevarme hacia arriba. Vamos a extruir. ¿Cuánto? Los 22 metros de altura. Y vamos a repetir lo de la rasante. Ya sé que la rasante de los lados de la calle no me afecta, entonces voy a hacer solamente la de los costados. Como ya explicamos, rotando la línea. Esto, ¿por qué rotamos la línea? Porque Formit no permite crear línea en ángulo directamente. Cuando yo creo una línea no me aparece el ángulo, entonces tenemos que hacerlo de esta forma. Rotamos y vamos a conocer ya rápidamente la forma final. Restamos la extrusión hacia adentro y ahí tengo entonces ya mi forma completa. Vamos a borrar entonces las líneas que sobran. Ya tengo entonces la forma completa con el segundo ejemplo, que era con una ocupación de suelo menor. Ahora, ¿qué puedo hacer para conocer, por ejemplo, si la constructibilidad la estoy aplicando? Dijimos que la constructibilidad en mi caso era de 3.0. Ya, esos 7200 que puse abajo es el cálculo que ya hice para los metros cuadrados que yo tengo. Dijimos entonces que, pues lo vamos a hacer acá para que lo vean, que según los metros cuadrados que yo tengo, que eran 2415, por 3 simplemente se multiplica por el coeficiente de constructibilidad y eso me arroja los metros cuadrados que puedo construir en total, o sea, contando todos los pisos. Ya tengo un piso, ya sé que es de 966, pero con todos los pisos hacia arriba no lo sé. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver si es que lo cumplo o no, si es que estoy en el máximo o no, o si me paso. Entonces, ¿cómo averiguamos cuántos pisos tengo y cuántos metros cuadrados tengo en total? Bueno, en Formit vamos a agregar los niveles del proyecto. Entonces nos vamos a ir acá al panel de la derecha a buscar niveles, ya, levels. Vamos a añadir múltiples niveles. Acá le decimos simplemente cuántos niveles quiero y a cuántos metros de distancia va a tener cada uno, ¿ya? Vamos a poner 10 metros, 10 niveles. No sé si está bien o no. Después vamos a ver si es que me faltan o me sobran. Y los vamos a dejar cada 3 metros cada uno. Ok. Ya. Apareció una lista de niveles. Acá en el modelo aún nada. Pero acá una lista de niveles desde el 1 hasta el 10. Cada uno a 3 metros de distancia. ¿Cierto? Perfecto. Eso es lo que necesitaba. Crear los niveles. Entonces, vamos a cerrar esto un segundo. Y para poder aplicar esos niveles a la masa, primero debo seleccionarla. La masa completa. ¿Cómo la selecciono? Con doble clic. Alguna cara de la masa, doble clic. Me la selecciona completa. Mucho ojo, porque acá, por ejemplo, a mí me seleccionó la masa más estas líneas de afuera. Si me selecciona más cosas, no va a servir lo que vamos a hacer. Así que debo deseleccionarlas esas líneas. Las 3 líneas que me quedaron de más. Manteniendo la tecla Shift, las toco una por una para deseleccionarla. Entonces ahí tengo la masa sola. No hay nada más aparte de la masa. Entonces voy a ir a las propiedades. Y vamos a activar la opción que dice usar niveles. Activo. Y eso va a aplicar todos los niveles que yo creé a la masa. Fíjense que se está usando hasta el nivel 8, porque el nivel 9 y el 10 ya son más altos que eso y no se alcanzan a utilizar. Entonces, incluso después nosotros podemos borrarlos. Nos vamos a los niveles, podemos borrar esos niveles que sobran, o los podemos dejar, simplemente no se están utilizando y tampoco se están contabilizando. Entonces, da exactamente igual. Ahora, acá están los datos de valor. Acá está lo que nos interesaba a nosotros conocer. Voy a volver a seleccionar. Si por alguna razón pierdo la selección,
que volver a seleccionar la masa, restar las líneas que restamos y vuelve a aparecer la información. ¿Ya? Ahí está, entonces tengo mi masa y me está diciendo cuánto estoy ocupando por piso. Fíjense que el primer piso ocupa 965.3, que era casi exacto lo que nosotros definimos como nuestra ocupación de suelo. El segundo nivel lo mismo, tercer nivel lo mismo, cuarto nivel lo mismo, y del quinto nivel hacia arriba se empieza a reducir. ¿Por qué? Porque empieza a achicarse la forma con la aplicación de la rasante. Entonces ya mi último piso está ocupando 600 metros cuadrados. Bueno, ¿cuál es el dato importante? El dato que nos arroja los metros cuadrados totales. 6.936 me está arrojando en este caso. ¿Cuánto era mi constructibilidad? 7.200. Entonces todavía estoy dentro del margen. Ahora, ¿qué pasa si es que me pasara? ¿O qué pasa si es que me estoy pasando por poco? Nosotros definimos una altura de piso de 3 metros. A lo mejor si es que le defino menos altura o más altura de piso en este caso, 3 metros y medio, 4 metros, voy a empezar obviamente a ocupar menos altura de piso. O podría yo requerir tener que hacer el proyecto más pequeño y tener que reducirlo un poco. Son dentro de las variables que ya se empiezan a jugar cuando no se empieza a cumplir con la normativa. Pero en este caso, lo que yo quería mostrarles es que podemos averiguar la constructibilidad y también los metros cuadrados por cada piso de nuestra masa conceptual. Ahora, para poder exportar nuestro estudio de cabida a imagen, vamos a hacer lo siguiente. Primero, considerar que tenemos distintos tipos de vista en Formit. Uno es la vista en perspectiva, que es la que tenemos a continuación, y la otra es una vista isométrica, que lo podemos cambiar desde el panel de la derecha. Si lo cambiamos a isométrico, vamos a tener un entendimiento mucho mejor de la imagen y podemos tener una mejor presentación. Ahora también, no me sirve o no me gustaría mucho exportar esta imagen con la cuadrícula del fondo y con la grilla que tiene el programa. Entonces vamos a empezar a adecuar visualmente nuestra cabida para poder exportarla y que se vea de mucho mejor manera. Entonces nos vamos a ir a las gafas que están a la derecha, que son los estilos visuales, y vamos a cambiar algunos valores. Por ejemplo, en el segundo panel que nos aparece en estilos visuales, vamos a hacer que las esquinas ya sean más oscuras y le vamos a poner thick edges. Vamos a ahí sumarle el contraste para que todos los lados, todas las líneas se vean mucho más oscuras que el original. En realidad, originalmente apenas se notan algunas. Con thick edges podemos hacer que sean mucho más gruesas las líneas. Vamos a ir al tercer panel para poder quitar la grilla, poder quitar los ejes, los niveles se mantienen y todo lo demás lo vamos a dejar tal cual. También podemos cambiar el fondo, si no quisiéramos que fuera blanco, podemos cambiarlo perfectamente desde acá, pero en mi caso yo, la verdad que me preocupa el tema de las líneas, que ya se ven mucho más gruesas, y también el tema de la ambientación. Podemos cambiar la ambientación para que tenga otro tono, otro color. O si queremos completamente blanco la figura, podemos ir jugando con la apariencia. En realidad voy a dejar una apariencia un poco más interesante para mi figura. Y también podemos ahí aplicar sombras, qué sé yo, pero en este caso quiero solamente lo que está en pantalla. Entonces ahora vamos a ver cómo exportar esto a imagen. Ya que tengo mi figura, vamos a dejar una cámara que me guste. Ya, pensemos que lo que se va a exportar es lo que estoy viendo. Entonces si quiero dejar un ángulo o una vista en especial, es lo que debo ver a continuación. Y si ya tuviera el ángulo y el estilo visual predeterminado, lo vamos a ir a exportar. Antes de exportar, considerar que si quiero guardar obviamente este modelo, le damos a Save Sketch Locally y eso me descarga el archivo. Ya, aquí lo puedan guardar también. Y para exportar a foto entonces, exportar localmente también. Y lo vamos a exportar como PNG. Le podemos dar un nombre y exportar. Eso va a cargar una foto, que es la que estamos viendo en pantalla, y es una captura de nuestro volumen, la que podemos ya finalmente llevar a nuestra presentación o donde nosotros queramos llevar este volumen de estudio de cabida en Formit.